Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuando nosotros ya con el biocurso que tenemos, el curso básico de GNU Linux basado en Debian. Hoy vamos a continuar con nuestro tema y vamos a ver lo que es entendiendo la shell y vamos a verificar el estado de nuestro sistema como tal. Recuerden que mi nombre es Fran Sanabria o @Frank Sanabria en Twitter para los que me deseen seguir. Bueno, antes que nada, nosotros vamos a trabajar todo sobre la shell principalmente. Las shell también son conocidas como las CLI o las Command Line Interface, son las pantallas negras que nosotros vemos en esos computadores extraños que suponemos que son gente experta manejándolas, las cuales me permiten la interacción entre el usuario y la máquina. Tenemos entre las shell reconocidas, tenemos al Bash, que es la más conocida hoy en día, la que más se utiliza hoy en día, que es la Bourne Again Shell. Tenemos la SH, tenemos la CSH, tenemos la KSH. La gran mayoría de los sistemas Linux se manejan mediante o mantienen o integran todas estas shell. Obviamente no son las únicas shells que existen muchas más, solamente que esas son las más conocidas. Además, las shells son interfaces también en las cuales me permiten realizar pequeños scripts o pequeños lenguajes o pequeñas interacciones para software o hacer pequeños programas en los cuales me automaticen algunos procesos. Bueno, cuando nosotros arrancamos nuestro sistema por primera vez o cuando lo vemos y después de habernos logueado, vamos a encontrar algo que se llama prompt. Ese prompt es un texto que vamos a ver en la parte superior izquierda de nuestras pantallas, que más adelante la vamos a ver en una de nuestras máquinas. El prompt en ocasiones va asociado al tipo de shell que se utiliza. Por ejemplo, este prompt que estamos viendo es una asociación de la shell de Bash, uno ya entendería. Poco a poco uno se va acostumbrando, vaya viendo las diferentes shell. Uno ve que de forma predeterminada en Debian este es el prompt que vamos a ver para las shell basadas en Bash. Nosotros lo podemos cambiar, nosotros lo podemos modificar como nosotros queramos, colocar el símbolo, muñequitos, lo que nosotros queramos, obviamente en código ASCII, pero que obviamente nos fastidiaría un poco la vista. Bueno, vamos a ver o vamos a desglosar el prompt. La primera parte estamos viendo que indica el usuario en el cual está logueado, seguido de una arroba y en la máquina en la cual se encuentra logueado, siguiendo un directorio o el path en donde nos encontremos. Ese path, si tenemos ese símbolo, esa virutilla que tenemos ahí, estaríamos hablando de que ese usuario o no, que nos encontramos en este momento sobre el home del usuario. ¿Listo? O sea, esa virutilla siempre va a indicar que estamos sobre el home del usuario con el cual estamos logueados. Y seguido nos indica el tipo de usuario. El símbolo de pesos nos está indicando que es un usuario normal. El símbolo de número indica que estamos utilizando el usuario root. Ok, vamos a la estructura de comandos. Como cualquier otro sistema en GNU Linux, la ejecución de órdenes debe tener una interpretación o debe tener una escritura de los comandos de forma organizada, en las cuales obviamente si no se cumplen dicha orden o dicha estructura,
el comando pues sencillamente no se va a ejecutar, o vamos a ejecutar algo que en realidad no queremos hacer y de pronto pueden llegar a ser cosas extrañas en nuestro sistema. Como vemos, estamos indicando que la estructura de comando es un comando, puede ser cualquiera, seguido de sus respectivas opciones y seguido de los archivos o el directorio que vamos a afectar con la ejecución de ese comando. Estamos viendo abajo un ejemplo de lo que es el comando rm. Estamos viendo que bueno, el comando rm lo voy a explicar de una vez. El comando rm es un comando para borrar archivos, y la opción R es de forma recursiva, o sea que me borre tanto directorios, subdirectorios y los archivos que contengan dichos directorios y subdirectorios. Entonces le estoy indicando que por favor me borre todo lo que se encuentra dentro de la carpeta documentos, absolutamente todo. Más adelante vamos a ver lo que significa ese asterisco y lo que significan otros tipos de elementos. ¿Listo? Entonces estamos viendo que estamos borrando absolutamente todo lo que se encuentra dentro de la carpeta de documentos. Linux, o Linux como tal, el kernel de Linux, tiene unos comandos internos, que son aquellos que van directamente asociados a la shell o al kernel como tal. Y tenemos otros comandos externos, son aquellos que no están directamente asociados a la shell y fueron instalados, ya sea durante el proceso de instalación del sistema mediante aplicativos GNU. Entonces pasamos de ser totalmente Linux a pasar a ser GNU Linux como tal. ¿Listo? Bueno, esto vamos a verlo más adelante, que son los verificando el estado del sistema, lo vamos a ver, o sea, ya lo vamos a ver. Una cosa que cabe mencionar, Linux maneja tres flujos de trabajo: un standard input, o sea, la entrada estándar del sistema, que la entrada estándar de cualquier sistema CLI, de sistema GNU Linux, mediante CLI es el teclado, ¿vale? Ya si obviamente tenemos una interfaz gráfica y programas especiales, podemos tener una entrada estándar, tenerlo asociado a un micrófono o tenerlo asociado al mouse como tal. Tenemos un standard output, pues que salida estándar, o sea, por donde me muestra a mí los errores, pues uno me muestra a mí la información. Esa salida estándar es la pantalla o el monitor. Obviamente si tenemos interfaz gráfica y aplicativos, podemos tener esa como las impresoras, los parlantes, etcétera. Y por último tenemos el standard error, que es la salida estándar de los errores, y es lo mismo, sale por la pantalla, aunque nosotros podemos redireccionar todas esas salidas a diferentes archivos. Bueno, vamos a empezar a trabajar con nuestro sistema, como les venía mencionando. Salgámonos de acá, vamos a ir a la máquina virtual. Como ven, yo acá en este momento ya me encuentro logueado en mi Debian. Tengo que hacer una cosa acá. Creo que tengo un pequeño inconveniente acá. No, esto lo vamos a ver después. Importante es que yo por fuera estoy haciendo es para que ustedes puedan ver mejor los comandos que voy a ir escribiendo, para que no les quede tan difícil
la lectura. Ok. Entonces, ya nosotros, estando dentro de nuestro sistema, vamos a ver el prompt, como les venía mencionando. Como tal, el usuario con el cual estoy logueado, el nombre del servidor o el computador donde estoy logueado, el path donde estoy ubicado, y me está indicando que es un usuario convencional. Si yo solamente hubiese sido como root, vamos a cambiarnos. Vamos a ver que efectivamente me cambia acá el símbolo al final y me cambia el nombre del usuario al principio. ¿Listo? Vamos a verificar que en realidad estamos dentro del home del usuario. Bien. Con el comando pwd yo puedo aprender o entiendo en dónde me encuentro parado. Me está indicando que estoy dentro del home soporte. Si yo me voy para cualquier otro directorio, vemos que acá esta virutilla desaparece y me lo cambia por el path en donde estaba ubicado. Volvemos nuevamente para el home del usuario para que nos entendamos en dónde estamos todos. ¿Listo? Esto lo vamos a tener en cuenta para más adelante, ok. Y acá vamos a empezar nosotros ya a verificar cuáles son los comandos internos y externos de nuestro sistema. Yo escribo, por ejemplo, type cd, automáticamente me está indicando que es un comando externo, un comando interno de la shell. Escribimos type fdx, bueno, estoy como root, no me voy a encontrar, type rm, y me indica que rm está asociado a un ejecutable, por así decirlo, que se encuentra dentro del directorio bin. Recordemos que cuando estamos viendo con anterioridad la estructura de directorios, estamos viendo que bin se encuentra en algunos ejecutables del sistema. Si queremos recordar eso, solamente vamos a pasar por el man here y él automáticamente me va a mostrar toda la estructura de directorios o de ficheros que tiene actualmente Linux. ¿Con qué comando lo ejecutamos? Ejecutamos, como ven, con el comando man here, y el comando man es que me está solicitando los manuales de la estructura del comando indicado como tal, que es here. Bueno, continuamos. Si indicamos que es, digamos, wish cd, no me arroja absolutamente nada. Yo también sabría que sería un comando interno, porque si escribimos wish rm, él me indica el path donde se encuentra ubicado dicho comando. Este wish se utiliza más que todo para ubicar en donde se encuentra un comando alojado, pero si yo lo escribo y no lo encuentra, yo podría verificar que si ese comando que estoy escribiendo es un comando interno del sistema o qué. Por ejemplo, do es un comando que está asociado a un directorio. Listo, entonces ya sabemos que es un comando interno y es un comando externo. Y acá se me va a modificar esto, vamos a aprovechar. Ok. Vamos a ver los comandos para verificar nuestro sistema. Nuestro sistema, cuando arrancamos, o nosotros lo que más hacemos cuando ya tenemos un servidor en producción, es verificarlo cómo se encuentra, qué es lo que está haciendo, qué procesos están ejecutando, cuáles son los usuarios que están logueados, etcétera. Eso es lo que nosotros más hacemos a medida que ya tenemos un servidor establecido y en producción. No le hacemos absolutamente nada más. Tenemos el primer comando, que es el comando tab. Este comando es muy similar a que nosotros podríamos decir a un monitor de sistema. Acá me indica cuánto tiempo ha estado encendido el sistema, cuántos usuarios tiene logueados. Dice que tienen Go2, efectivamente son dos, uno que está conectado remoto y el otro que está conectado de forma local. La carga, las tareas en totales, tenemos que son 62 tareas corriendo,
Ve, 62 tareas en total, una corriendo, 61 durmiendo, una parada, 0 zombies. El uso del procesador, la memoria RAM que estamos utilizando, vemos con una memoria 512K, 512 megas, que estamos utilizando 57 y si tenemos esta tanta libres, ¿vale? Y acá vemos los diferentes procesos que está ejecutando nuestro sistema, el comando que está corriendo, el tiempo que está ejecutando, el uso del procesador, el uso de la memoria, el usuario que le ejecutó, el process ID o el ID del proceso como tal, etcétera. Esto vamos a salir acá un segundo. Ok. Este, pues como les digo, más que todo me sirve para saber cuál es el comando que más me está consumiendo y así poder saber o tomar las medidas pertinentes que debe tomar, ya sea matarlo, ya sea quitarle prioridades al proceso, etcétera, ¿vale? Vamos a ver el comando free, que por sí solo me va a mostrar en kilobytes cuánta memoria RAM estoy utilizando y la memoria swap. Como no la montamos en la instalación, no me muestra absolutamente nada porque no tenemos memoria swap. Entonces, pero si tenemos mucha memoria, tenemos 8 GB, obviamente esto va a ser un poco complicado de leer o entender por sí solo. Entonces nosotros utilizamos la M para que me lo indique en megas o la G para que me lo indique en gigabytes. Listo, pero si yo quiero conocer más sobre ese comando, solamente escribo manfree y acá vemos las diferentes opciones que me las puede llegar a mostrar, ¿no? Si yo solamente le quiero free raya h, también me lo mostrará como una opción para que los humanos lo podamos entender. 502 megas como tal tenemos en total. Bueno, tenemos el comando W, es para ver quiénes están conectados en mi sistema. 44 minutos encendidos, 2 usuarios se encuentran conectados de la carga. Vemos que el usuario soporte se encuentra mediante TTY. Recordamos que cuando estamos hablando de TTY y PTS, indicando cómo identificar, TTY son las consolas locales o esta que tenemos acá, eso es una TTY, o sea que estoy conectado directamente al servidor, pero como nosotros más que todo lo hacemos de forma remota, entonces se identifica con un PTS. ¿Sí ven? Me dice que from desde ningún lado porque está conectado localmente, y acá le indica que el from es desde la dirección IP en el cual tiene mi actual computador. A qué horas está logueado, cuánto tiempo ha estado quieto, por así decirlo, y qué está haciendo. Vemos que acá yo me indica que yo estoy ejecutando el comando W. Esto sería un truco, por así decirlo, no es algo muy especial. Digamos, yo le puedo indicar echo hola, ¿cómo vas? Y le digo que es para TTY. Si yo me voy para acá para la TTY, vamos a ver que me llegó un mensaje que hola, ¿cómo vas? Yo le puedo devolver el mensaje sin ningún problema. Le puedo decir esto: PTS 0. Y si verificamos, acá me llegó mi mensaje sin ningún lío. Bueno, obviando esto, vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a ver el VMstat, que pues me indica más que todo la memoria RAM como tal. O sea, este comando es similar a como yo verificar un archivo que más adelante la vamos a ver. Me indica cuántos bloques, etcétera, en la memoria. Tenemos who, a mí me indica quiénes están conectados, similar a W, pero a mí me gusta obviamente utilizar más W porque me indica qué es lo que está haciendo la persona. Who a mí me indica quién soy yo o cuál es el usuario que soy.
Si lo ejecutamos en esta que tengo logueado a root o a mí, me indicará que soy root. ¿Listo? Tenemos el ID, me indica toda la información sobre el grupo. Por ejemplo, dice el user ID, cuál es mi ID de usuario, cuál es mi group ID y obviamente el nombre del usuario. El group ID es también el email, soporte, cuáles son los grupos en los cuales me encuentro asociados. Si nosotros verificamos en este momento el ID del root, vemos que tiene un ID de 0, un group ID de 0 y pertenece al grupo de root 0. Continuamos, ahora vamos a ver el groups. Indica cuáles son los grupos obviamente en los cuales yo estoy asociado o está asociado el usuario que yo le indique. Lo mismo con el ID. Yo puedo indicarle un usuario y él automáticamente me muestra cuáles son el ID del usuario que le estoy solicitando. Vamos a ver LSPSI para que me indique cuáles son las ranuras de expansión que tiene. Más que todo, eso sirve mucho más que todo cuando estoy buscando los drivers del sistema que me hayan cargado o que estén fallando. Yo acá me puedo dar cuenta cuáles son los diferentes sistemas que tengo, cuáles son los diferentes hardware que tengo en realidad. Tenemos el SCPU que me indica cuál es la arquitectura de mi procesador, que es de 68 bits, cómo está trabajando, a quién está, etcétera, mayor información, quién es el fabricante, cuál es la velocidad de procesamiento, la familia, modelo, etcétera. Eso vamos a ver, también lo podemos ver más adelante con verificar un archivo. Tenemos el smod que me muestra cuáles son los módulos que tengo cargado en este preciso momento en mi sistema. Bien. Tenemos el comando uname. Pues solamente el comando uname me indica cuál es mi sistema, pues obviamente me está indicando que es un sistema Linux. Si le indico la R me indica la versión, la revisión del kernel, pero a mí me interesa, normalmente no le interesa saberlo todo. Entonces le doy la opción A, que es de whole, y me muestra cuál es la versión de mi sistema, arquitectura, etcétera, kernel, etcétera, el nombre. Bueno, tenemos el comando uptime, que me indica hace cuánto tiempo ha estado encendido, cuántos usuarios tengo conectados y la carga. Vemos que esa información también la tenemos acá con este comando W, pero el comando W obviamente me muestra mucha más información. Tenemos un comando que no se encuentra instalado, que es lshw. Para esto debemos de instalarlo. Vamos a ver si lo podemos instalar. Vemos que tenemos un pequeño problema con nuestro sistema, que es, vamos a ver qué es lo que pasa, que no. Efectivamente he estado revisando primero el DVD antes de los repositorios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Yo solamente lo estoy haciendo como para que ustedes pues vean, para poder instalar el comando que necesitamos instalar, ¿vale? Listo. Bueno, este comando es muy extenso. Si lo estamos ejecutando directamente del servidor, no vamos a podernos devolver como lo está haciendo acá. Para eso recomiendo utilizar la tecla control CTRL más la tecla repack para subir o la tecla abpack para bajar. ¿Listo?
o es control o shift, vamos a ver. Ah, es shift, qué pena. La tecla shift más repack o avpack. Listo, para subir, tanto para bajar. En este momento a mí me interesa subir. Vamos a ver desde el principio la información. Vamos a hacerlo más limpio. Vamos a indicarle que la salida del comando lshw se va a redirigir a un archivo que se llama hardware, que si no existe por favor lo cree. Dice que la salida de este comando es incompleta, ya que para mayor información debe ser ejecutada como superusuario, como root. En este momento solamente me interesa ver por encima qué fue lo que salió. Vamos a ver que me indica el nombre, la descripción, el tamaño. Obviamente, si ejecutarse como superusuario, como root, me muestra más información más detallada de los diferentes puertos, de diferentes ranures de expansión que tiene actualmente mi sistema como tal, ¿vale? Esta es una salida normal, una salida muy estándar, muy sencilla. Así que bueno, vamos a hacer el experimento con la salida de este comando shw hardware 2. Vamos a ver que vamos a tener una salida un poco más extensa haciendo root como tal. Si nosotros verificamos el archivo con vamos a tener solamente 161 líneas, pero si tenemos el que ejecutó con root, vamos a tener 227 líneas leídas, o 227 líneas, o sea, más información. Obviamente me empieza a indicar más información sobre el sistema, sobre el firmware, la memoria, etcétera. Vamos a tener información mucho más detallada por si nos interesa tener un inventario de lo que tiene nuestro sistema operativo, nuestro servidor como tal, ¿vale? Bueno, vamos a salir de acá. Esto de nano y esos comandos que lo estamos viendo ahorita, que es un editor de texto, lo que es nano, vamos a verlo más adelante, no se preocupen por eso. Bueno, tenemos otro comando, vamos a salirnos de root, no me gusta trabajar mucho con root, que es lsblk, en el cual me indica cuáles son los diferentes discos duros y en dónde encuentran montados y qué es lo que tienen, tamaño, etcétera. Tenemos el comando df, que si lo ejecutamos de forma normal, él me va a mostrar en dónde se encuentran montados los sistemas de archivos. Yo quiero entenderlo, entonces le doy la opción H para que me indique en tamaño, en ya sea en megabytes o en gigabytes, para que sea humanreadable o entendible para humanos, cuántos están siendo usados, etcétera, cuánto tenemos disponible, el porcentaje del uso y en dónde se encuentra montado el sistema, y obviamente el sistema de archivos que estamos montando, ¿no? Bueno, digamos que yo quiero verificar una cosa que son los sinodos. Los sinodos son, por así decirlo, los sinodos son, no a profundizar en el tema ahorita, pero en este momento, acá con el comando df, a mí lo que me interesa ver los sinodos es saber cuántos archivos puedo llegar a crear en cada sistema de archivos como tal. Digamos, acá puedo crear en el SDA1, puedo crear 60.000 archivos o directorios, y en el SDA3 puedo crear 328.000 archivos o directorios, millones creo. Vamos a colocarlos en el human, así 335.216, un poco más exactos. ¿Listo? Bueno. Obviamente los sinodos lo vamos a ver un poco más adelante, ya cuando estemos trabajando un poco más a profundidad. En este momento no lo vamos a tocar a profundidad, lo que es el tema de los sinodos. Tenemos un comando que es el fdig, que también se debe ejecutar como root, no se puede ejecutar como usuario convencional. Y acá tenemos obviamente un poco más detallado la información del disco duro, cuál es el dispositivo, cuál es el disco duro, que es el SDA, cuánto es el tamaño de dicho disco duro, cuántas cabezas, cuántos cilindros, cuántos sectores, etcétera, cuál es el tamaño del sector. Vemos que tenemos una partición SDA que está marcada como inicio booteable, donde se encuentra el sistema de arranque, donde comienza, donde termina y cuántos bloques tiene, qué tipo de sistema de arquitectura es. Tenemos que es un Linux, o sea, es un extension, puede ser un RAID, puede ser un NTFS, puede ser un BFAT para sistemas Windows. El SDA2, o sea, estos que están acá, como vimos en un principio,
están indicando que el disco duro SDA está particionado en 3 particiones como tal. ¿Listo? Comando fx también es un comando que vamos a ver más adelante. Vámonos a salir y continuemos. Tenemos el comando lats y latsb. El comando lats me indica cuáles fueron las últimas sesiones que tuviera el sistema. Sesiones efectivas, o sea que se pudieron loguear, desde dónde se loguearon, etcétera. Listo. Y tenemos el latsb que me indican, bueno, vamos a pasarnos otra vez a root. Quedémonos en root para no. Y tenemos el latsb, el cual me indica cuáles fueron los usuarios que hoy desde donde intentaron loguear, si no fueron un logueo activo o un logueo efectivo. Estos comandos se utilizan mucho, más que todo el latsb, para ver desde dónde han intentado ingresar a nuestro sistema, a ver si han sido IPs autorizadas y obviamente si es un servidor público, ver quién se está intentando pegar a nuestro servidor, ¿vale? Obviamente esto es unas opciones que uno la va a configurar de seguridad para evitar que se intenten loguear, etcétera, ¿vale? Tenemos el comando do. El comando do en realidad es un comando en el cual me indica cuál es el tamaño de ciertos de un archivo o un directorio. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos dos archivos. Vamos a ver que tenemos dos archivos, uno pesa 8K y el otro pesa 12K. O sea, es para verificar el tamaño de un directorio o un archivo. Si vamos a devolvernos, vamos a verificar que sea esto entendible por humanos y que me sumarice el contenido de la carpeta, porque si no le coloco que me lo sumarice, coloquémoslo así. Bueno, acá no me está funcionando. Acá está indicando que, como ven, el tamaño de la carpeta soporte es de 40K. Pueden siempre usar mandarlo con la opción S. De 40K. ¿Por qué es de 40K? Vamos a ver que en soporte tenemos archivos ocultos, que obviamente tienen unos tamaños específicos, ¿no? Tenemos 3.4, tenemos uno que es 675, etcétera. Bueno, tenemos un comando muy importante que es el comando dmex. Este comando es cuando pronto nosotros encendemos nuestro sistema y vemos que está cargando con errores o en algún momento el sistema no carga algún módulo. Nosotros con el comando dmex podemos ver obviamente cómo cargó nuestro sistema. Acá si yo me devuelvo vamos a ver todo cómo arrancó un sistema. Obviamente eso es un comando muy extenso, o sea, a mí solamente me interesa saber esto, por qué no cargan los módulos de las USB. Solamente le hago una búsqueda del dmex como tal. ¿Cómo es que mal escrito? Le hago una búsqueda utilizando un filtro que diga USB. Entonces vamos a ver que solamente me está mostrando la información en la cual contenga las líneas USB. ¿Listo? Bueno. Tenemos el comando arch. Pues, supongo que su nombre lo indica, arquitectura. Tenemos el comando pstree que me muestra los procesos. Tenemos un proceso principal, o sea, pstree me indica los procesos en forma de árbol. Me indica que init como tal esto ejecutó estos de acá, estos procesos. Vemos que el init es el proceso padre, o sea, es el principal proceso. Tenemos que acá unos procesos que yo estoy ejecutando, que mediante SSH estoy ejecutando la bash, estoy ejecutando el comando su, o sea, estoy como root y estoy utilizando la bash y ejecuto el comando pstree, ¿vale? Vamos a devolvernos un segundo, vamos a ver cómo se comporta el comando pstree en el usuario convencional. Entonces yo recomiendo o se recomienda utilizar el pstree con las opciones AUG o AGU para que muestre los procesos con su process ID
qué tipo de proceso es un demonio, quién lo está ejecutando, etcétera, ¿vale? Que eso es lo importante también saberlo. Tenemos el comando lsoft, el cual mostrará los archivos abiertos por una aplicación. Si lo utilizamos sin ningún tipo de opción, solamente me mostrará una gran cantidad de información. Obviamente se recomienda que lo utilicemos con algún filtro. Los filtros lo vamos a ver más adelante para ser más específico con la información. Por ejemplo, estamos viendo que es lo que estaba haciendo, que son los archivos que se tienen abiertos. Vemos que tienen unos módulos, unas librerías que tenemos abiertos, que están cargadas en memoria, uno que está en modo texto, etcétera, el usuario que lo está abriendo, y vemos que es mucha información, obviamente, y que los que no tienen esto, no tengo permisos, obviamente no me van a mostrar mucha información que digamos, y obviamente su respectivo process ID. ¿Listo? Comando PS es un comando que solamente demostrará los procesos que están ejecutando por el usuario convencional, esto en la consola donde me encuentre logueado. Si yo ejecuto solamente así, me va a mostrar eso, pero si yo quiero hacer un poco más extenso con los procesos que están ejecutando, yo lo ejecuto con el proceso con las opciones AUX, que es la que ustedes ven acá, para que sea un poco más extensa la información que me muestra. Vemos que el estado es iniciado, vemos que el usuario que le ejecutó, el uso de memoria, el process ID, cuándo fue que se ejecutó dicho programa, cuál fue el programa que se ejecutó, etcétera, o el shell o el script que se ejecutó como tal. Entonces recordemos utilizarlo siempre con las opciones AUX. Esto obviamente nosotros estamos haciendo solamente para verificar el sistema, para tomar las medidas pertinentes, ya sea con comandos para matar procesos, ya sea comandos para modificar archivos de configuración, etcétera. ¿Listo? Y por último tenemos comandos como es el ifconfig, ipet y netstat. Bueno, hay otros comandos como es el root, -e. Bueno, vamos a pasarnos para root, que son comandos que solamente root puede ejecutar. O sea, todo lo que tenga que ver con la configuración de red del sistema, solamente root lo va a poder ejecutar, nadie más. Vamos a ver el ifconfig, que ya lo vimos hace rato, verificando por acá unos temas. Vamos viendo que tenemos dos interfaces de red, pero si tuviésemos más, obviamente no se me las mostrasen. Le damos config allá para que muestre todas las interfaces de red que se encuentran en nuestro sistema, así no estén configuradas. Vemos que tenemos que es una Ethernet, la dirección del hardware o la MAC, la máscara, el broadcast, la dirección IP, la dirección IPv6, etcétera. Lo mismo que la opción de loopback. Si le damos a IP ADR, me va a mostrar casi exactamente lo mismo. Solamente que la diferencia entre uno y el otro es que el otro me indica si está conectado, digamos IP ADR, me puede indicar si está conectado o no está conectado. Vamos a ver con el IP link, me indica que está arriba la conexión. Sí, me indica que está arriba la conexión como tal, estado arriba como tal. Listo, entonces ahí tenemos ifconfig e IPADR, en el cual me muestra la información de direccionamiento IP de mi sistema actual. Listo, tenemos el root -e, en el cual me muestra las rutas estáticas que tienen actualmente mis sistemas. Tenemos el IP route, que es lo mismo, rutas estáticas en nuestro sistema. Obviamente unos comandos en ocasiones yo recomiendo, o sea, yo utilizo mucho lo que es el route, pero en ocasiones por facilidades o por algunos tipos de cosas, por maniobrabilidades que toca hacer, se utiliza más que todo IP route como tal. Tenemos otro que es ARP-E, en el cual me indica las tablas ARP o los computadores que están actualmente conectados o han estado conectados a mi sistema, ya sean haciéndole un ping, ya sea haciendo un escaneo de puertos, etcétera. Ahí me va a mostrar tanto la tabla de MAC de dicho computador como su respectiva
como su respectiva IP. ¿Listo? Obviamente, si quieren saber qué significa cada opción, nosotros lo podemos buscar con el comando man para ver qué significa las opciones que nosotros estamos escribiendo como tales. ¿Listo? Es ARP raya. Listo. Y por último tenemos el netstat, que si conocen Windows o han manejado Windows, han notado que nosotros tenemos unos puertos de conexión, unos puertos de entrega de información. Entonces con el comando netstat nosotros podemos ver cuáles son los puertos que están comunicando. Por ejemplo, estamos viendo que tenemos un puerto abierto que es established con el IP 192.168.116. Yo me estoy conectando a través del puerto, o sea, mi máquina host está conectando a través del puerto 48.348 y él me está entregando el servidor, me está entregando por el puerto del SSH. ¿Cuál es el puerto del SSH? Es que es el 22, o es el que yo le tenga configurado. El estándar es el 22, pues yo lo puedo cambiar más adelante, que más adelante vamos a ver un poco de aspectos de seguridad en Linux, ¿ok? Bueno, por último tenemos unos archivos de sistema, que es casi lo mismo que los comandos que nosotros estamos viendo. Normalmente esos archivos siempre se encuentran dentro de proc, dentro del directorio proc. Yo le puedo dar un cada CPU info y me muestra obviamente información del procesador, que era lo mismo que hacer lscpu, ¿cierto? Lo mismo que hacer cat proc, bueno, main info, cual me indica la información de la memoria RAM, que era lo mismo que yo hacer, lo mismo al bmstat, ¿vale? Tenemos esto, el mdstat, el comando mdstat, esto solamente, o el archivo mdstat solamente está cuando tenemos sistema RAID en nuestro sistema Linux. Obviamente si nosotros no tenemos un sistema Linux con RAID, el archivo mdstat no va a estar. Si ven, así está el archivo directorio como tal. Tenemos la información de los dispositivos de red, como vemos ahí, que es setproc, que es network, dep. Esta información de los archivos de los sistemas de red, como tenemos acá, cuántos paquetes han enviado, cuántos errores han tenido, cuántos han recibido, etcétera. ¿Listo? Y tenemos información de los dispositivos SCSI, que pues, obviamente yo no tengo dispositivos SCSI. Vamos a ver si tengo alguno. No hay ninguno en el cual yo pueda mostrar información. Bueno, esto hasta el momento pues es lo que estamos viendo. Creo que solamente estamos viendo algo así por encima, lo básico. No estamos viendo mucha cosa a profundidad. La idea es ver más adelante a profundidad algunos aspectos del sistema Linux, como mejoramiento de algunos servicios, etcétera. Pero en este momento solamente estamos viendo algo básico. Así que pues nos veremos en una próxima ocasión. Recuerde que mi nombre es Fran Arbey Sanabria Flores. No olviden seguir a Sujik por Twitter en @Sujik, tanto en Facebook, o visiten la página que es www.sujik.co. Recuerde que siempre tendrán nuestras ayudas en los aspectos que ustedes crean necesarios. No siendo más por el día de hoy, nos veremos en otra próxima ocasión. Fue un placer y espero que haya sido de su gusto el videocurso del día de hoy. Hasta luego.